Vamos a compartir la pantalla y compartimos. Bueno, ¿quién quiere preguntar algo hasta acá? ¿Quién tiene alguna pregunta para hacerme? Nadie. Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces vuelvo a decir, este circuito fue fácil calcularlo porque como este valor es conocido, este valor es conocido, esta RG es conocida y la RD es conocida, era fácil resolverlo. Resolvimos la malla de entrada, nos dimos cuenta que la tensión BGS es igual a menos BGG. Vamos a ir para abajo, vamos a mostrarlo igual. Cuando plantean la malla, cuando recorren la malla en sentido horario, ¿no? Se encuentran con esto, menos BGG, mírenlo ustedes si quieren el grafiquito, menos IGSS por RG, menos BGS igual 0 volt. Esto lo descartamos porque si bien RG es de un valor muy alto, la IGSS es muy baja, así que termina siendo un número despreciable y BGS termina siendo menos BGG. Y como acá conocen la BGS, como era el caso de la BB, entonces vienen acá y reemplazan valores y donde dice BGS ponen menos 1 volt, reemplazan valores y les da que la corriente vale 4,4 mA. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes podrían hacer este reemplazo en los transistores bipolares? ¿Por qué si nosotros decíamos que la tensión base emisor era de 0,7, por qué no reemplazábamos ese valor ahí y obteníamos el valor de IC? ¿Alguien tiene una idea? ¿Puede tener que ver con que el JFET es un circuito abierto a la entrada? No, no, no. No. ¿Qué pasaba? ¿Puede repetir la pregunta, profe? No, porque yo recién en este circuito veo, como conozco el valor de BGS, que es menos 1 volt, fui y reemplacé en la expresión matemática de ID, la descripción matemática de la transferencia, perdón, de ID, que vincula con BGS, la característica de transferencia. Acá pongo menos 1 volt, menos 3 volt, 10 mA, saco un número y calculo la corriente. Y me preguntaba, digo, si yo también en el transistor bipolar conocía esta característica de transferencia, ¿por qué no puedo hacerlo esto? ¿Y por qué ahí sí? ¿Por qué yo, si no supiera exactamente cuánto vale la BB, no puedo decir, bueno, la BB vale tanto, reemplazo en la fórmula y obtengo la IC? ¿Por qué no hacía eso? Eso me pregunto. Ponete, yo conocía perfectamente bien cuánto vale el valor de la tensión base emisor. Yo podría hacer eso. ¿Ustedes recuerdan cuál era la expresión de cálculo, ¿no? De la control C, vamos a ver si podemos hacerlo. La expresión de cálculo era así, de la IC. Copio esta si después la sacamos, ¿no? Háganme acordar porque después me lo voy a dejar ahí. Sí, no sé qué dije, a qué le dije sí, pero sí, digo que sí. Esto era así. IC igual a IS por 1 menos, era así, ¿no? Era la BBT, no, al revés, de acá era. A ver, no me acuerdo, pero bueno, vamos a intentar. Ven que no es al cohete que uno lo tenga. Mentira, me las acuerdo, pero digo, qué pavada, ¿no? Tener que acordarse de memoria las cosas. Acá voy a poner acá arriba, permítanme. Antes yo lo sabía hacer muy bien esto, ahora me olvidé, que no lo crean. Acá, ven, acá está. Sí, es este. Bueno, vamos a sacar esta E. Y ese por E a la, y fíjense, acá arriba, fíjense qué complicado que es esto. Hay que poner la fracción. Ni Mandrake lo hace. Y acá que ponían, acá si le. Yo tengo un problema que saben que encima me anda por la máquina. BB, ¿no? Sobre. Pero cachito. Pero. Pero cachito. Ustedes me ven a mí la cara de concentración ahí, ¿no? Ahí está. BT, la térmica, ¿no? Y acá menos 1, ¿se acuerdan? Pero se acuerdan que el menos 1 se despreciaba. Igual lo voy a poner y después lo digo, así se acuerdan
que se despreciaba. No. Esperen, ¿eh? Menos 1. Bueno, esta era la expresión. Pero digo, ¿por qué no usábamos esta expresión? Bueno, no importa, le sacamos el cerito, después lo pongo. Era IS por era BB sobre BT menos 1. Digo, si yo supónganse que conociera, la BBE vale 724 milivolt y conozco perfectamente la BT. Supónganse que esto lo conociera, que tampoco lo conozco, bueno, pero lo adopto, 25 milivolt. ¿Cuál es el problema? Que tampoco conocen la IS. Entonces digo, es imposible que pretendamos, reemplazando el valor de BB en esa expresión, querer encontrar cuánto vale el IC. Así que por eso nosotros no teníamos esta posibilidad que me da este dispositivo, de que si yo conozco la BGS perfectamente, entonces reemplazo el valor en una expresión matemática y encuentro cuánto vale la ID. Pero no puedo hacer lo mismo con este dispositivo. Por eso no lo hicimos nunca. Bien, así que bueno, vamos a sacar esto. Era eso nada más. Bueno, y ahí reemplazó valores y dice, ¿por qué bueno, acá un momento de reflexión, ¿por qué recurrimos a la malla de entrada para deducir la expresión de cálculo de la corriente de drenaje ID? Y por qué, lo que ya sabemos, que lo dijimos muchas veces, depende la corriente de salida de la tensión que tengo a la entrada. En el caso de este dispositivo es la VGS. Y después también, fíjense, se recorre la malla de salida, vamos a mostrar la malla de salida. Esta es la malla de salida. Si la recorren en sentido antihorario, les queda BD menos ID por RD menos BDS igual 0 volt. Entonces yo voy ahí, vamos a chequear que esto sea efectivamente así. Es efectivamente así, en algún lado dice. Entonces, bueno, planteo BDS igual a BD menos ID por RD. Y después finalmente reemplazo valores, por eso aparece el Q, ¿no? Porque en el momento que ustedes reemplazan valores, y el valor que reemplazan es la corriente en el punto Q, lo que vamos a tener es el valor de la DDSQ. Y luego tenemos que verificar que el punto de trabajo se encuentra ubicado en la zona de comportamiento lineal. Hay que verificar que BDS sea mayor que módulo de BP menos módulo de BGS igual 0 volt. Fíjense que la BDS dio 6,2 volt. Si yo pongo 6,2 volt acá, tengo BP 3 volt, BGS valía 1, 3 menos 1 da 2. Perdón, en realidad la BGS vale menos 1, ¿no? El módulo de BGS, digo. BP, el módulo de BP vale menos 3 volt, el módulo de BGS vale menos 1 volt, y 3 menos 1 da 2, y 6,2 es mayor que 2. Así que estamos en la zona donde tenemos que trabajar. Ahí está hecha la cuentita. Acá dice, les hago una pregunta. Vieron que nosotros tenemos una resistencia RG, ¿no? ¿Se modifica la corriente ID si en lugar de poner a una pregunta, esta es una pregunta conceptual importante. Digo, si yo en lugar de poner esta resistencia RG pongo un cable, ¿se modifica esta corriente? ¿La ID? ¿Cómo? Debería cambiar BGS, así que sí. ¿Y cuánto vale la caída de tensión en RG? Ah, no, perdón, no porque hay una corriente. Hay una corriente muy baja, con lo cual la caída de tensión en RG es muy, muy, muy baja. ¿Se entiende? Entonces, tener RG o tener un cable, a los efectos de la corriente ID, no cambia nada. Sigue valiendo lo mismo. Entonces vuelvo a decir, como esta corriente, tal como dijo el compañero es un valor tan bajo, esta caída de tensión son del orden de algunos milivolts. Hacer, invento. No me acuerdo cuánto daba, vamos a ver la cuentita. Vamos a ver, esto daba 2 milivolts. Y GSS por RG daba 2 milivolts. Suponiendo que ese sea más o menos el valor, ¿no? Fíjense, 1000 milivolts, porque esto valía 1 volt, creo. 1000 milivolts menos 2 milivolts,
¿Cuánto tiene acá? 998 milivolts. ¿Ustedes piensan que va a haber diferencia en esta corriente ID si en lugar de tener 998 milivolts tuvieran directamente un volt? No. Y además, fíjense una cosa, que el valor que ustedes calcularon de IDSS, perdón, el valor de IDSS, el valor de ID, lo obtuvieron reemplazando VGS por menos un volt. No tuvieron en cuenta la caída de tensión sobre la resistencia RG, porque realmente no la ven, no está. Entonces mi pregunta es, si no se modifica la corriente ID, en el caso de reemplazar RG por un cortocircuito, ¿por qué no la cambiamos? ¿Por qué no la sacamos y ponemos un cable y listo? ¿Por qué hay una resistencia RG? Para que no se nos vaya la impedancia a la luna. ¿Qué significa eso? Para bajar un poquito la impedancia, si no sería muy alta y a lo mejor traería problemas para ciertas configuraciones. Pero digo, a ver, mira, si yo por ejemplo hago esto, mira, pero antes de responderme pensá, ¿no? Pensá, no me respondas enseguida. Si yo en lugar de poner RG pongo un cable acá, ¿cuál sería el problema? Circuitalmente no cambiaría nada. Uno diría que no cambia nada. Hay algo que cambia, pero uno diría que no cambia nada. ¿Qué es lo que cambia? A ver, yo pongo un cable acá. Si yo les pido a ustedes que ahora dibujen, imagínense en señal. Si acá hay un cable y acá hay una fuente, ¿qué vería la señal entre este punto y la referencia? Queda conectada a Abierto. tierra directamente. Ve un cable. Es decir, que si ustedes no cable? ponen resistencia RG, claro, si en lugar de tener una resistencia RG ponen un cable acá, como esto es un cable para la señal, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La señal va a ser así, va a venir por acá y se va a ir todo por acá. ¿Y saben qué van a tener acá? Una tensión cero, no va a haber nada, no va a haber corriente, no va a haber nada a la salida. ¿Se entiende eso? Si ustedes ponen un cable acá, para la señal, entre este punto y este punto hay 0 volt. Es decir, que la VGS vale 0 volt, la excursión de señal. Si la excursión de señal vale 0 volt, imagínense que esto fuera una corriente dinámica. GFS por VGS vale 0, con lo cual no caía tensión en RD, que es O la sea, en carga. análisis estático no cambia nada. No, pero no lo puedo hacer así porque si no, yo polarizo el transistor, pero con eso no puedo armar ninguna Claro, configuración. nada más lo puedo polarizar, no puedo hacer No, nada. no pasa nada, claro. Es para decir, mira qué bien que polariza un transistor, nada más que para eso sería. Que en realidad lo polarizas mal porque no te sirve en realidad. No puedes hacer nada con eso. Y bueno, fíjense una cosa, si ustedes miran, por ejemplo, los diferenciales, ven que hay una resistencia R, y la resistencia R, si la sacan y ponen un cable que vaya a la fuente de alimentación y alimenta directamente a cualquiera de los FET, que igual seguiría funcionando, bueno, claro, en el momento que ponen una carga de ese lado, la carga va a quedar cortocircuitada con el cable, tampoco puedo. Perdería la señal. Ahora después cuando volvamos al diferencial se los muestro eso. Pero siempre ustedes, la RC no la pueden reemplazar por un... Si ustedes tienen una RC y de ese lado te están cargando el circuito, esa RC yo no la puedo reemplazar por un cable. ¿Por qué? Porque cortocircuito la salida. No tendría señal a la salida, 0 volt. Sería un circuito inútil ese. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, vamos a ir para abajo. Acá hay un montón de preguntas y más preguntas. Y creo que acá sí viene la parte que me interesa. ¿Qué es esto? Circuito de autopolarización. Y es un circuito práctico. Este sí funciona. Ven que no hay ninguna fuente. Solamente hay una resistencia RG. Nada más. Y fíjense qué cosa interesante. ¿Cómo funciona el circuito de autopolarización? ¿Cómo es que funciona el circuito de autopolarización? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién es el valiente que me lo explica?
O la valiente, pueden ser valientes, no importa. Acá se acepta todo tipo de valentía. ¿Quién será el que me lo explique? ¿Cómo funciona ese circuito? Porque ven que de este lado no hay fuente de alimentación, no hay tensión. Entonces, ¿cómo funciona? Y tiene un nombre muy sugestivo, que se llama autopolarización. Ese sí es un circuito práctico. No se polariza por la R que está entre source y masa, porque ahí va a caer Exactamente. una tensión conocida y como en RG no hay caída de tensión, se fuerza, la caída de tensión de ahí debería ser igual a la VGS, ¿no? ¿En dónde? Digamos, la caída de tensión en R, Sí. como en RG no hay caída de tensión no hay corriente, la caída de tensión en R debería ser igual a VGS. ¿Entendieron lo que dijo el compañero de ustedes? ¿Puedo repetir lo último? Dale, repetí lo que quieren que lo repitas. Que como en RG no hay caída de tensión, en la malla de entrada solamente tengo la tensión que cae en R, que va a depender de BDD, y tengo la caída de tensión en VGS, entonces la tensión en VGS es la tensión en BR, la opuesta, ¿no? Ah, está bien. Muy bien eso, muy bien. Por eso se llama autopolarización por eso. En el encendido aparece una corriente, no sabemos cuál será esa corriente, pero el hecho es que esa corriente genera una caída de tensión y esa caída de tensión polariza en inversa al gate y al sur, porque fíjense, como decía el compañero de ustedes, si por esta corriente la podemos despreciar, porque va a ser despreciable, no vale nada, en realidad sí vale algo, vale muy poco, ¿no? Muy cerca del 0 nanoampere. Entonces digo, si esta corriente es del orden de los nanoamperes muy baja y esta caída de tensión es de algunos milivolts, yo digo, bueno, acá tengo 0 volt. Y claro, al tener 0 volt acá, cuando circula esta corriente, que provoca una caída de tensión positiva respecto a la Tierra, hace que este terminal sea positivo respecto de este, con lo cual la tensión gate source es negativa. Hay un transitorio, se acomodan las corrientes, las tensiones, y cuando se acomodan las tensiones y las corrientes, pasa lo que explicó el compañero de ustedes. ¿Se entiende? Es tal como explicó el compañero de ustedes. ¿Quién no lo entendió? Profe, si eso no pasara, la malla no daría cero, ¿no? La sumatoria de las tensiones en la malla no daría cero. Claro. Por suerte los circuitos responden ¿cómo se llama? A la lógica y no... Iba a decir una pavada, bórrenlo. Quería decir una frase inteligente y no me salió. No, lo que quería decir era esto. Tratar de pensarlo por el lado de... Está bien lo que decís vos, que la suma de tensiones tiene que ser cero, no puede ser diferente. Eso está muy bien. Y lo interesante, pero a mí me gustó, más allá de lo que pasa en la malla, que está muy bien lo que decís, me gustó mucho la explicación de tu compañero, que él fue capaz de decirme por qué va a pasar eso. Ahora cuando planteé la malla también va a llegar a lo que dijiste vos. Pero él ya mirando el circuito pudo anticipar el resultado. Eso a mí me parece muy valioso, que uno sea capaz de anticipar los resultados de los circuitos. Que es lo que lo van a terminar haciendo todos, ¿eh? Y supongo que vos también lo harás. Lo que se da cuenta uno ahora no se da a dar cuenta, y otro no se da cuenta, y es al revés, porque estamos todos aprendiendo, ¿no? Pero era eso, pero me parece muy buena la aplicación de tu compañero, está muy bien. Yo lo iba a explicar como lo explicaste vos. Bueno, vamos a seguir, pero está bueno lo que dijiste, lo que dijo el compañero tuyo. Bueno, entonces, acá dice, es necesario recalcular el punto Q utilizando valores normalizados. Y entonces lo que quiero es que diseñen. Vamos a hacer este diseño. A ver, no miren ustedes la pantalla. Vamos a mirarlo rápido. La RG, ¿cuánto valía? 1 megón. Ah, bueno, vamos a dejar esa RG, ¿sí? Y quiero que diseñen el circuito de modo tal que en este circuito
calculen el valor de R de modo tal que esta corriente valga 4,4 mA, que es lo que valía en el otro caso. ¿Está bien? ¿Sí? Y después, y me muestran, y digo, háganlo, tómense 5 minutos para hacerlo, 10, y saco una fotito y o alguno comparto la pantalla y explica cómo lo hizo, si quiere. En su, ¿cómo se llama? En su cuaderno, le saco una fotito y la compartimos. ¿Quieren hacer eso? Así vemos cómo van trabajando y de paso van pensando lo que les conté. ¿Está? Bueno, dale. Nos tomamos 10 minutos para hacer este diseño. Voy a parar la grabación. Voy a dejar de compartir, ahora vuelvo a compartir de nuevo, así ven el diseño.